Me da mucho gusto que estén aquí, por cierto, a todos los que están. Y no estoy seguro si lo logramos, pero por si las dudas lo voy a hacer. Ahorita, en este mismo momento, nos estamos enlazando con la iglesia de Phoenix y ellos van a acompañarnos el día de hoy en este mensaje. ¿Por qué no les damos una bienvenida? Ojalá y lo alcancen ellos a escuchar. Es Vida Phoenix, un grupo de personas muy especiales, y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Pero ¿qué les parece que comencemos? Hoy quiero compartirles una historia que cuenta un amigo mío sobre su familia y que yo creo que va a ser muy interesante y muy útil para nosotros. Mi amigo cuenta que, como la mayoría de los padres, de seguro él ese es uno de esos fallos paternos, una de esas fallas paternas que tenemos todos los papás. De seguro está mezclada aquí en esta historia, pero a él le gusta contar la historia de esta forma y voy a tratar de duplicarla. Él dice que cuando sus hijos eran pequeños, ellos todos querían ir a Disney World, ¿verdad? A Disney World, pero pues él no quería ir, no tenía la intención de ir, y no era un tema de que estuviera él, no le cayera bien Disney ni nada de eso, simplemente era un tema de caracteriología, ¿verdad? No le gustaba mucho un montón de público, era un poco introvertido, entonces no tenía el ganas de ir. Entonces él puso una condición, ¿verdad? Les puso una condición a la familia para ir y les dijo que tendría que esperar hasta que su hijo menor pudiera ir sin necesidad de usar una carriola. Y finalmente, la razón era, pues, es que si él va en carriola, va dormido, no lo va a experimentar, ¿verdad? Y caminando, experimenta. Pero finalmente lo planearon, finalmente pusieron la fecha y resulta que empezaron a hablar de esto con los hijos y hablaron durante semanas y le mostraron a los niños fotos precisamente de Disney y cómo era. Y dice él que pasó algo curioso, que el día que llegaron ellos a la entrada de este reino mágico, ¿verdad? Del gran parque de Disney, cuenta que su hijo mayor, que se llama Andrés, que él se detuvo así como en la entrada y se quedó mirando. Y entonces dice mi amigo que él se dio cuenta de lo que estaba pasando, que camina, va donde está su hijo y se arrodilla junto a su hijo y le dice, oye, es mucho más grande de lo que tú pensabas, ¿no? Y que el hijo voltea y le dice, sí, señor, sí, papá, sí, era todo sorprendido con los ojotes. Y sucede lo que es obvio en la historia, y es que las fotos que ellos le estaban enseñando al niño no eran inexactas, no eran falsas, no eran, en este día de inteligencia artificial, no eran de inteligencia artificial, eran fotos reales, pero solo eran fotos, ¿no? Sus descripciones que ellos hacían sobre cómo era Disney y cómo era el parque tampoco eran deshonestas, eran descripciones muy honestas, pero al final del día solo eran descripciones. Entonces, como es el caso con tantas cosas que nos enfrentamos a veces, lo que vemos en la vida, la realidad era mucho más grandiosa que lo que se podrían haber ellos imaginado, ¿no? Los niños en este caso, y las descripciones y las fotos no le hacían justicia al parque, a la realidad. Y resulta que lo mismo sucede, o lo mismo es cierto acerca de Dios. Por más que lo intentamos describir y por más que intentamos pintar una imagen de cómo es Dios, la realidad es tan increíblemente grande y sorprendente de cómo es Él realmente. Hay una canción que canta un grupo de la iglesia de North Point que tiene las siguientes letras que me encantan y dicen más o menos así. La voy a traducir literalmente porque me encanta la esencia de cómo la escribieron. Dice: cualquier imagen que tenga no es lo suficientemente grande. Cualquier imagen que tenga no es lo suficientemente buena. Cualquier imagen que tenga no te describe, no podría describirte.
Qué bonita canción, ¿no? Dice, pero bueno, y hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie, la lista fundamental, recuperando los esenciales de nuestra fe. Y en esta serie vamos a intentar responder a la pregunta, ¿tú qué crees o qué deberías creer o qué deberíamos creer o qué debe de creer una persona para ser un seguidor de Cristo o un seguidor de Jesús? ¿Qué es esencial para yo seguir a Jesús y qué es periférico para yo seguir a Jesús o qué es meramente tradicional? Y esta pregunta es importante, es muy importante porque el cristianismo es como una casa gigante de varias salas de estar, ¿no? Con unas puertas que se abren y se cierran, de esas puertas dobles como las que tenemos aquí a la entrada, que abren y cierran para los dos lados. Tan entra por ahí la gente como sale por ahí la gente. Y cada habitación tiene una doble puerta al mundo exterior y cada habitación invita a la gente a entrar, absolutamente. Pero cada una de estas habitaciones tiene sus términos, tiene sus propias condiciones, tienen sus tradiciones, tienen sus expectativas y tienen sus interpretaciones también. Y lo principal que tienen en común todas es que están seguras que están en lo correcto, cada una de ellas. Y todas también, además, creen que los demás no están en lo correcto o que están a lo mejor a medias, algo así por el estilo, ¿no? Y lo que sucede es que en cada generación llegan nuevas ideas, nuevas, novedosas y a veces hasta tóxicas enseñanzas y opiniones que se entretejen en ciertas expresiones del cristianismo. Y estas ideas a menudo las elevan al estatus de doctrina, de teología o de dogma. Y hay de ti si las rechazas, ¿no? Rechazarlas o recházalas y tú quedas fuera completamente. Quedas fuera. Y cuando esto sucede, los no esenciales eventualmente se convierten en obstáculos para las personas. Los no esenciales obligan a personas pensantes, a personas maduras, a dar un paso para atrás y repensar y reconsiderar lo que están viendo. ¿Verdad? Por ejemplo, si tú me dices, tú me dices que para yo ser parte, yo tengo que tratar a ciertos grupos de personas de esta cierta forma. Tú me dices que para yo ser parte, yo tengo que tratar a esta persona a quien yo amo de cierta manera. Y entonces, a veces en esas condiciones, a veces en esas situaciones, su fe sobrevive ese ejercicio y simplemente, o a veces se retiran y entran a otra sala, ¿no? Y a veces no sobrevive. Pueden ir a otra sala de espera o no. Y yo no sé si tú estás escuchando en línea o si estás aquí sentado o sentada el día de hoy. Yo no sé si esta es tu historia. No sé si tú has pasado por esto. A lo mejor tú eres alguien que otra vez pensante, alguien maduro o madura que se sentó un momento dado y comparaste las enseñanzas de tu iglesia con el Jesús que está en los evangelios y algo no te cuadraba, algo no hacía sentido, el tono de tu iglesia contra el tono de Jesús, la postura y el enfoque incluso de tu iglesia no parecían cristianos. Sí parecía, conocían los versículos, los conocen bien los versículos bíblicos, pero te queda la duda si realmente conocían a Jesús. Y entonces, con todo esto alrededor de nosotros, la pregunta que es sumamente importante que hagamos es, ¿qué es fundamental o esencial? ¿Qué
igual de importante de saber reconocer que es fundamental, también es importante que entendamos y sepamos que es meramente cultural, que es meramente cómodo para nosotros, que es algo que simplemente está de moda, pero que todo esto es periférico, no es lo fundamental. Y esto es más importante hoy que nunca en estas generaciones, en estas últimas generaciones, porque cuando lo cultural y lo periférico se consideran esenciales, cuando nos desenfocamos de lo esencial y le damos valor a lo periférico, el mismo valor que lo fundamental, el cristianismo eventualmente se vuelve insostenible, se vuelve no vivible para alguien. ¿Y qué crees? En esta situación, esto ya no son buenas noticias para todos. Se convierte en buenas noticias de gran gozo para un segmento de personas. Y si no son buenas noticias, déjame decirte, si el cristianismo que tú conoces, si tú nos estás viendo en línea o estás aquí, no son buenas noticias, tal vez alguien le haya tejido hilos de cosas que no son buenas, hilos de cosas que son tradiciones, hilos de cosas que son moda y no son buenas noticias, incluso hasta son divisivas. En la primera parte, nosotros iniciamos o comenzamos con la respuesta que Pedro le da a Jesús cuando Jesús le pregunta a él directamente, porque le había preguntado a todos, pero luego voltea con Pedro y dice, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el último rey, el Hijo de Dios. Y Jesús en ningún momento le dice, cálmate Pedro, cálmate, espérate. En ningún momento hace eso Jesús. Jesús se inclina hacia Pedro y le dice, correcto, estás en lo correcto. Eso te lo reveló mi Padre. Entonces es esencial reconocer y creer que Jesús es quien dijo ser. El Hijo de Dios y nuestro último y Rey final. Entonces, el primer punto en nuestra lista fundamental es el siguiente. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Y a diferencia de la mayoría de los reyes, este Rey, Jesús, no usó su presencia, no usó su estatus para llamar la atención sobre él mismo. Él vino a hacer algo más que eso. Él vino a hacer algo mucho más, lo cual nos lleva a nuestro segundo principio fundamental de los que estamos presentando. Y vamos a ver eso enseguida. Durante su conversación, hubo un momento donde Jesús está teniendo una conversación final con sus apóstoles. Y esto es antes de ser arrestado y antes de ser crucificado. Y en esta conversación Jesús lo que está intentando hacer, está intentando prepararlos a ellos para lo que viene enseguida. Y aunque Él ha estado ya con ellos durante 3 años, todavía ellos están confundidos sobre el propósito de la actividad de Jesús entre ellos, de por qué Jesús estaba actuando junto con ellos o entre ellos. Ellos están confundidos, sobre por qué Jesús los arrastró, los jaló a ellos a observar, a escuchar y a experimentar una vida con Él, esta vida que están viviendo con Él. Ellos tienen expectativas de Él, lo tienen a Él en una cajita, ¿no? Él lo tienen definido en una caja y ellos están perturbados por todo lo que Él les está diciendo en esta noche que va a suceder. Y entonces Jesús se da cuenta de que ellos habían perdido o no habían entendido el propósito de por qué Él estaba viviendo entre ellos y Él se entera de eso y reacciona. Pero antes de eso les quiero decir, lamentablemente
muchos cristianos hoy, 2000 años después, también han perdido el propósito de por qué Jesús vive en ellos y entre ellos. Estamos igual de confundidos como los apóstoles en algunos aspectos. Y aquí está el por qué. ¿Por qué estamos confundidos 2000 años después? La confusión principal, y abróchense los cinturones, pero la confusión principal surge de la forma en que la Biblia es tradicionalmente hablada y enseñada desde estos lugares. El problema no es la Biblia, sino cómo se presenta y cómo se enseña. Por la forma en que se ha enseñado, por la forma en que se ha presentado, nosotros le damos igual importancia a toda la Biblia. Y no me apaguen, escúchenme, aguántenme por favor, no se me vayan, pero le damos la misma importancia a toda la Biblia, porque toda es inspirada por Dios. Y en consecuencia, les voy a decir qué pasa. Los eventos registrados en los evangelios terminan entrando en la misma categoría de eventos anteriores. Les llamamos historias bíblicas. Y quedan iguales o quedan equivalentes, y equivalemos más bien la historia de Jesús con todas las otras historias en la Biblia. Pero déjenme decirles algo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no son historias bíblicas, no son relatos bíblicos, no son historias sobre Jesús. Son 4 relatos separados de la vida de Jesús, escritos en el primer siglo. Si bien tenemos un relato de la historia del Monte Sinai, un relato de la historia de David y Goliat, un relato de Jesús, tenemos 4 documentaciones de su vida. No son historias bíblicas, no son equivalentes a todo lo demás en la Biblia. Algo nuevo sucedió cuando vino Jesús, que eclipsó todo lo que había sucedido antes. El mismo Jesús, en más de una ocasión, dijo: el que está frente a ustedes es mayor que Moisés, mayor que el que escribió aquellos relatos. Entonces, regresando a la conversación de Jesús con sus apóstoles, ellos acaban de compartir la cena de la Pascua y los apóstoles están perturbados por lo que ha estado diciendo Jesús, porque otra vez no cabe en su caja. Y a continuación vamos a ver una declaración que hizo Jesús que debería de haber causado que todos se levantaran de la mesa y dejaran la habitación. Pero bueno, ahorita lo vamos a pensar con más detalle. Él voltea y le dice: no se angustien, confíen en Dios. Y luego dice esto: y confíen también en mí. Aquí él está diciendo: confían en mí como confían en Dios. Jesús se equipara o se compara o se iguala a sí mismo con Dios. ¿Sí se dan cuenta de lo descabellado de esa? ¿Qué harían ustedes si yo aquí me paro el día de hoy y les digo: saben que ustedes confían en Dios, confíen en mí? Si no se levantan y se salen, algo hice mal. Deberían de levantarse y salirse en ese momento. Entonces, es esto que dijo Jesús: o empeora las cosas o las mejora, dependiendo de dónde está uno sentado escuchándolo. Pero yo quisiera que se imaginaran estar en esta habitación
que ustedes están así como recargados en una pared, ¿verdad? A lo mejor hasta con el pie, ¿no? Se recargan en la habitación y están viendo al maestro, al rabino, interactuar con los discípulos en ese momento, sentados en una mesa, a lo mejor con poca luz porque es noche y hay luz de vela, ¿verdad? A lo mejor alcanzan a oler que estos cuates han estado caminando todo el día, ¿verdad? Y huele a hombre que caminó mucho, ¿verdad? Pero están ustedes sentados ahí recargados en la pared y están escuchando esta conversación de un rabino de Nazaret que está diciendo lo siguiente. Imagínense cómo estas palabras que él va a decir ahorita impactaron a los discípulos. Métanse en la habitación ahorita si pueden, por favor. Y les dice Jesús, así, el rabino les dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Les quiero decir, cuando la implicación o las implicaciones de esta declaración en particular y las que siguen nos caen, se asientan o toman su lugar o nos cae el 20 de estas declaraciones, deja decirte algo, redefine tu visión de Dios. Y aprovecho para hacer esta pregunta, que esto es importante. Cuando tú piensas en Dios o Jesús, cuando piensas en Dios, en Jesús, se genera una tensión en ti. O sea, hay algo ahí que tienes tú como que reconciliar o no conciliar. Si tú piensas en Dios, te evoca una emoción. Y luego si piensas en Jesús, te evoca otra emoción. Porque déjame decirte, si es así, igual que los hombres que estaban en esa habitación con Jesús, y como muchos cristianos de hoy, tú a lo mejor necesitas de construir y reconstruir algo en tu fe. Porque Jesús vino definitivamente a resolver esa tensión. Y Él voltea con ellos y se reafirma con ellos y les dice a ellos, les dice, de ahora en adelante, sí lo conocen y lo han visto, porque me conocen a mí, porque me conocen y me han visto a mí actuar. Y esto es demasiado para los apóstoles, es demasiado para ellos. Pero ellos saben que no están lidiando aquí con un simple mortal, ¿no? Entonces, Felipe es el que se anima a decir de la manera más respetuosa, a decirle al rabino, a Jesús, lo que los demás están pensando en ese momento. Y él les dice, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Sabemos de ti, pero queremos saber cómo es Dios. Tenemos la Torá, tenemos los profetas, pero por favor, acláranos a Dios, haz a Dios más claro. Y Jesús voltea y él piensa, y él dice, ¿sabes qué? Mostrarles al Padre. ¿Qué creen que he estado haciendo los últimos 3 años? ¿Por qué creen que me quedé? ¿Por qué creen que los arrastré a esta vida conmigo? Yo no vine para proporcionarles más historias bíblicas. Yo vine para que ustedes pudieran saber cómo es Dios. Entonces Jesús le contesta a Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Y si Jesús tiene la razón aquí? ¿Y si esto es verdad? ¿Y si Jesús es lo más cercano que vamos a llegar tú y yo a conocer
al Padre en esta dimensión, en esta vida, en este planeta. Y Jesús continúa y les dice, las palabras que yo comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Jesús dice, si me has visto al Padre. Si me has oído, han oído al Padre. Si me han observado, han visto al Padre trabajar. Yo no hago nada por mi propia iniciativa. Yo vine para eliminar algo del misterio y añadir personalidad al concepto del Padre. Yo vine para reducir la distancia y el misterio entre tú o ustedes y el Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber qué le gusta a Dios? ¿Quieres saber qué tiene que decir Dios? ¿Quieres saber cómo respondería Dios? Jesús dice, obsérvame, escúchame. Jesús es lo mejor que tenemos. Jesús es lo más cercano que tenemos a Dios. Entonces, los evangelios no son historias bíblicas adicionales. Los evangelios no son historias bíblicas sobre Jesús. Los evangelios documentan la explicación de Jesús de cómo es Dios. Y aunque a lo mejor esto debería ser obvio, ¿verdad? Es difícil para nosotros comprender esto. ¿Por qué? Por la forma en que los pastores usan y se refieren y enseñan la Biblia. Si Jesús estaba diciendo la verdad, cuando tú y yo abrimos el Nuevo Testamento y lees esas palabras que en algunos vienen en rojo, estás leyendo las palabras de Dios, tu Padre. Una cosa es que Dios le hable a un profeta y que ese profeta en el Antiguo Testamento nos plasme lo que entendió. Jesús era diferente. Jesús está hablando directamente en nombre de Dios porque Él es el Hijo de Dios y el portavoz de Dios al mundo. Y cuando nosotros igualamos la importancia de todo en la Biblia, inintencionadamente negamos o minimizamos el propósito único de la vida de Jesús. No su muerte, de su vida. Y yo les voy a decir quién no cometió ese error. En el primer siglo, el apóstol Pablo, él llamó a los creyentes judíos a no cometer ese error. Él les predicó que Dios se había manifestado en la persona de Jesús de Nazaret para hacer lo que había prometido, lo que Él había prometido en el pasado. Y Pablo les dijo que ellos necesitaban unirse a Él en seguir a Jesús, el Mesías. Él los invitó o insistió en que la explicación de Jesús, la que él estaba dando, era superior a todo lo que había venido antes. Él le dijo, refiriéndose a lo que había venido antes, Él les dijo a ellos, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Tú puedes decir algunas cosas, puedes a lo mejor entender un poco de un objeto viendo su sombra, pero no puedes entenderlo todo sobre el objeto. Tú puedes decir mucho sobre algo, a lo mejor viendo imágenes y folletos y escuchando descripciones verbales
de lo que te están tratando de describir. Sin embargo, son incompletas y no explican todo. Entonces Pablo les dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo, el Rey final. El que generaba esa sombra, el que proyecta esa sombra que más o menos veíamos y que más o menos queríamos entender, ha llegado. Juan, él comienza su evangelio diciendo algo así, dice que en el principio era el verbo, y este verbo vino y habitó entre nosotros. Jesús acampó con nosotros para que nosotros pudiéramos saber cómo es el Padre. Lo que vino antes no estaba mal, solo que era incompleto. El autor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién lo escribió, sospechamos algunos que fue Pablo, pero no sabemos exactamente. Pero el autor de Hebreos hace eco de esta idea. Él dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Desde el comienzo del mundo, la gente ha estado buscando a Dios. Todos creían en los dioses y siempre miraban hacia arriba, intentando así como descifrar qué había detrás de la vida en la tierra, cuál era la razón. Y cada religión mundial apuntaba a algo más allá de nosotros. Pero estaban adivinando hasta la llegada de Jesús. Con la llegada de Jesús, Dios lo hizo tan claro como pudo para la gente normal. Jesús viene en carne para morar con nosotros y demostrarnos cómo es Dios y a quién ama Dios. Jesús no simplemente tuvo la mejor explicación de cómo es Dios. Jesús es la mejor explicación de cómo es Dios. ¿Y qué tal si esto es verdad? ¿Qué hace eso por tu visión de Dios y tu concepto de Dios y la cajita esa en la que tienes a Dios metido? Entonces, aquí está la segunda cosa que nosotros debemos creer como seguidores de Jesús. Y es esta, que Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Jesús vino a revelar y explicar al Padre. No nos abandonó Dios a deducir nuestras propias conclusiones sobre Dios basadas en nuestras circunstancias o basadas en nuestros sentimientos del momento. Si tú quieres saber cómo es Dios, Él es como Jesús. Y eso es una buena noticia. Porque ¿sabes qué quiere decir? Que Dios te ama personalmente y Él te ha perdonado. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados a su voluntad. Y no sé, la verdad no sé cuáles son tus conceptos de Dios, cuáles son tus conceptos de Jesús. No sé qué tan disparate o disparados o diferentes estén. A lo mejor tú tienes algo de trabajo y desaprendizaje que tienes que hacer, ¿verdad? Tu visión de Dios, tu visión del Padre a lo mejor se alinea con tu visión de Jesús, no sé, a lo mejor no. Cuando tú piensas en Dios y piensas en Jesús, hay una tensión ahí, hay algo en ti que ve diferencia.
Porque si ellos te evocan diferentes emociones, puede que tú tengas trabajo que tienes que hacer. Porque te voy a decir una realidad. Tú no vas a saber cómo es el Padre hasta que tomes el tiempo para descubrir cómo es Jesús. Tú vas a obtener una imagen más clara de Jesús si tú lo sigues a través de los evangelios. Entonces, para resumir nuestra lista fundamental hasta el momento, primer punto, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Y el segundo punto, Él vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Jesús resulta que también vino por otra razón. Estas no son las únicas, pero vino por otra razón también. Pero eso lo vamos a platicar la semana que entra, en la tercera parte de la lista fundamental, recuperando los esenciales de nuestra fe. Pero antes de retirarnos, yo les quiero dejar unas preguntas para que se las lleven y las comenten en casa o si se reúnen en un círculo, llévenselas al círculo para comentarlas ahí. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es la cosa más difícil o cuál es una de las primeras cosas que te enseñaron sobre Dios? ¿Cuál es una de las primeras cosas que te enseñaron sobre Dios? Y la pregunta ¿es algo que sigue informando tu fe? O sea, ¿sigue siendo parte de tu fe esa primera cosa que te enseñaron sobre Dios? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la cosa más difícil de creer sobre Dios que te dijeron y que es esencial creer como cristiano? Y la tercera pregunta, ¿hay algo acerca de Jesús que entra en conflicto con la visión de Dios que tú tienes, con la que creciste? Y si es así, ¿qué es? ¿Qué es esa cosa? Vamos orando. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, por la vida de tu Hijo. Siempre agradecemos su muerte y su resurrección y el sacrificio que hizo, pero gracias también por la vida de tu Hijo Jesús, quien en vida y por supuesto que en el sacrificio y en la resurrección nos mostró cómo es el Padre. Gracias por eso. Permítenos, guíanos, Espíritu Santo, guíanos a un lugar donde logremos entender cómo es nuestro Padre a través del entendimiento de Jesús y conociendo más a Jesús. Padre, yo te pido, si hay alguien aquí quien en el pasado tal vez a lo mejor se apartó de la fe porque encontró un descuadre entre las creencias de un grupo de personas y lo que él o ella veía cómo era Jesús. Padre, trae a ellos una certeza de que hay personas que buscan seguir al Jesús de la Biblia. Lleva a esta persona y ponla en contacto con este grupo de personas para que te conozcan, que no se pierdan el entender tu propósito para sus vidas simplemente por no estar en contacto contigo, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, el Cristo, nuestro Salvador.